Feliz sábado para todos. Que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros. El título del tema de esta mañana dice Jesús, su compasión y la nuestra. Hablando acerca de la compasión. Este día se está hablando de lo que tiene que ver con la compasión. Y el texto para memorizar lo encontramos en el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 44, que dice: y los que comieron fueron como 5,000 hombres. Oremos. Cariñoso Dios, te damos las gracias por la oportunidad de estar aquí en tu casa de oración. Ahora que hemos abierto tu palabra, queremos pedirte que tú nos bendigas y que al compartir el Señor va a ser de gozo y de alegría para cada uno de nosotros. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este milagro es el más notorio de todos los milagros que se pueden encontrar en la Biblia y en la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Es tan importante y relevante que todo solamente es mencionado en todos los evangelios, que es la alimentación de las 5,000 personas. Es el único milagro de Jesús que es mencionado en todas, digamos, o en los 4 evangelios. Hemos visto a Jesús reprender demonios, sanar enfermos, inclusive resucitar a un animal. Pero la alimentación de los 5,000, de las 5,000 personas, con tan solo 5 panes y 2 peces, es sin duda uno de los milagros más sorprendentes del Nuevo Testamento. ¿Sabes? En Mateo 14, en Lucas 9 y en Juan 6 nos habla o nos narra la historia de los 5,000. Pero me gusta porque, y en Marcos, perdón, pero en Mateo da una idea más sorprendente. Da una idea más, dice, fueron 5,000 hombres sin contar ¿qué? Las mujeres y los niños. Si nosotros sacamos cuenta, como buenos matemáticos, si cada persona, cada hombre tenía una esposa y obviamente esta pareja tenía por lo mínimo 2 hijos, estaría alimentando ¿cuánto? 20,000 personas. Con tan solo ¿qué? 5 panes y 2 peces. Aproximadamente, supongamos de esta manera, porque en la cultura hebrea y en la cultura judía, entre una familia, entre un padre tenía más hijos, era más rico, era más importante. Pero por mínimo que cada familia de que tuviese 2 hijos, estaríamos hablando de 20,000 personas siendo alimentadas. Si lo llevamos a nuestros días para alimentar 20,000 personas, si le vamos a dar arepa, en aquel entonces no tenía el relleno como tal, solamente el pan, pero el relleno eran los peces. Pero si nosotros vamos a repartir una arepa a 20,000 personas, debe llevar algo, ¿verdad? Como por lo mínimo, ¿qué es lo que se le puede echar? Perico, ¿verdad? Perico, lo que dice más, ¿verdad? Nos vamos a sacar a cuenta cuántas cajas de huevos se necesita o cuántas bultos de harina se necesita para eso, ¿verdad? Pero realmente, imaginémonos un estadio de fútbol o de béisbol que abarca como eso 20,000, 40,000, 30,000 personas. Alimentar a tantas personas, realmente, como dice acá y como lo ilustra Mateo dice que eran 5,000, sin contar los niños y las mujeres y los niños. Los versos 30 al 33 de Marcos nos provee el contexto de los discípulos que habían regresado de una gira misionera. Probablemente habían vuelto llenos de gozo, de alegría y viendo las maravillas de Dios, porque ellos estaban predicando, estaban en una gira misionera. Como a veces se hacen giras misioneras acá en la iglesia, los laicos que salen a predicar de un lugar a otro. De esta manera los discípulos venían de una gira misionera y ellos estaban allí con gozo, con alegría, porque habían visto maravillas de Dios a través de esta gira. Pero
Cuando de repente uno, en el caso mío, cuando yo no era casado, yo era soltero, yo iba a muchas campañas y a veces también quedaba una semana de paseando. Ahora no, ahora tengo que salir el sábado a la noche ya para el siguiente domingo y para poder llegar a la casa. Es muy diferente, ¿verdad? Es muy diferente. Pero uno viene con gozo, con alegría, porque uno vive experiencias maravillosas en la gira misionera que uno puede llevar. Por eso los discípulos en esta gira misionera probablemente habían vuelto llenos de gozo, viendo las maravillas que Dios había hecho por medio de ellos durante su viaje misionero. Pero había un detalle cuando Jesús estaba en Capernaum. Era casi imposible que ellos tuvieran un poco de intimidad. Imposible. Era imposible que yo pudiera tener un poco de intimidad para poder, ¿qué cosa? Descansar. Y dice que las multitudes que ni siquiera los dejaban comer tranquilos, de manera que Jesús los llevaba a un lugar desierto, quizás para conversar mejor y poder descansar un poco de todo el mundo. Sin embargo, las personas se acercan a Jesús. Es difícil no asombrarse con el poder creativo de Jesús. Y el tema central de Jesús y lo que tiene que ver en esta mañana o en esta tarde, tiene que ver con la compasión. ¿Tiene que ver con qué cosa? Con la compasión. Porque el enfoque primario en estos pasajes no es el poder de Jesús, sino su compasión. Si hay algo que caracteriza la vida de nuestro Señor Jesucristo fue la compasión. Por los enfermos, por los débiles, por los afligidos, por los endemoniados, por todas las personas que necesitaban. Jesús era compasivo. Verso 34 nos habla acerca de que al ver la multitud, Jesús sintió ¿qué cosa? Compasión. ¿Por qué? Porque la multitud seguía a Jesús. Quizás los discípulos esperaban poder descansar. Incluso hasta el mismo Jesús podía esperar descansar. Sin embargo, dice que no se enojó, no se frustró, no se disgustó y él no salió de la barca para decirle, bueno, señores, necesito un poco de espacio. Necesito descansar. Mire, yo vengo de un viaje misionero, vengo de por allá lejos, así que yo necesito que me dé un espacio porque no voy a poder atenderlo. Así actuó Jesús, o puede actuar Jesús. Quizás humanamente nosotros o los discípulos puedan pensar de esa manera. No queremos descansar. Pero Jesús dice que los atendió porque tiene compasión. ¿Y él, por qué? Porque ellos eran como ovejas. Estaban sin pastor. Ellos estaban dispersos, dice, estaban solos. La frase como ovejas sin pastor se refiere varias veces en el Antiguo Testamento y describe cuál era la condición espiritual de la nación de Israel. Había pecado constantemente y fragmentado delante de Dios. Sus sacerdotes y pastores los había hecho errar y el pueblo se corrompía cada vez más. Por tanto, la nación entera que había salido de Egipto, que había visto su poder, que había probado su misericordia, se encontraba en un absoluto estado de abandono. Cuando Jesús ve la multitud, se recuerda esa escena, que el pueblo de Israel se había corrompido y los líderes se habían corrompido y el pueblo aún más. Y por eso Jesús sintió compasión, como dice allí el texto. Jesús sale de la barca y al verlo tiene compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor, que estaban desamparados. Luego el punto que era tal la devastación del pueblo
que simplemente Dios los abandonó a su propia suerte, pero Dios le dijo que volvería a tener misericordia de ellos y hacer lo que Dios, porque Jehová, porque Dios no lo había prometido. Ezequiel 34, 11 y 12. Porque así ha dicho Jehová, el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las encontraré. El mismo Señor Jesús dijo que iba a buscar ¿qué cosa? Sus ovejas. Como reconoce su rebaño el pastor el día en que en medio de sus ovejas esparcidas, así reconocerá mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Ese día Jesús recordó a Israel que era su rebaño y era su pastor. Este pasaje nos ayuda a entender tres cosas. La manifestación de su compasión, de los versos 33 al 34. La enseñanza de su compasión, de los versos 34 al 37. Y la ilustración de la compasión, de los versos 38 al 44. La manifestación de su compasión. Pero muchos lo vieron y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y los vio y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas importantes. Esta es una de las cosas que Jesús hizo cuando estuvo al frente de esta multitud. Una manifestación de compasión. Empezó a enseñarles muchas cosas. Marco nos deja ver algo importante acá. Y el orden de las prioridades en la mente de Dios, Jesús no multiplicó los panes de llegada, sino que comenzó enseñándole muchas cosas. Cuando él vio la multitud, posiblemente pudo ver que todos estaban allí con hambre y pudo haber multiplicado los panes de una vez y que comieran, pero no, él lo dejó para después. Dice que primero le enseñó primeramente las cosas importantes, de las cosas que estaban pasando, de las cosas misioneras que estaba haciendo Jesús, todo lo que realmente era importante para cada uno de ellos. Quizás muchos buscaban a Jesús para criticar, para buscar otras cosas, pero Jesús conocía y conoce nuestros corazones, sabe cuáles son las intenciones de cada uno de nosotros, pero realmente Él quería que ellos aprendieran grandes cosas maravillosas para poder encontrar lo que ellos andaban buscando. Jesús manifestó su compasión a las multitudes predicando del evangelio de la salvación, la enseñanza de la compasión. Y comenzó a enseñarles tres cosas. En el verso 35, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya es avanzada. Despídelo para que vayan a los campos, a la aldea de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Y respondiendo Jesús les dijo: dadme vosotros de comer. Jesús les dijo: dale vosotros de comer. Él sintió la compasión por cada uno de esas personas. Y los discípulos, mire, ya es tarde, mire, estamos cansados, mire, necesitamos que ellos despidan a las personas, que los despidan para que ellos vayan a la aldea, vayan a cualquier parte, para que compren algo para comer, porque ya es tarde. Pero Jesús le dijo: dele
ustedes de comer. Salió para allá, Señor, y con 200 denarios de pan podemos alimentar a esta multitud. Ni siquiera con 200 denarios de pan podemos alimentar, ¿qué cosa? Esta multitud. Pero Jesús les dijo, de comer. Cuando Jesús envió a los 12 apóstoles, de 12 en 2, a ir por las aldeas y los campos, es porque Él tiene compasión de las multitudes. Pero ahora son las multitudes que vienen a Él. Y es probable que los discípulos pudieran ver la multitud como un estorbo en los planes de su descanso para ellos. Por eso ellos dicen, despidamos, vamos a que se vayan, que cada quien vaya para su casa y coma. Compren un pan por allá para que puedan, porque es que no podemos. Pero Jesús les dice, tenemos que venir. Así que Jesús hace la pregunta, ¿qué hay por allí? Mire, por eso a veces nosotros humanamente podemos poner excusas para compartir o para ayudar. Y nadie es tan pobre para no compartir. Así sea que tengamos una limita, pero con una isla podemos compartir. Ya bien sea la mitad o un cuarto o darle la leche ya preparada. O sea, pero nadie es tan pobre para no compartir. Así que Jesús le dice a sus hijos, pero denle ustedes de comer. Ajá, ¿qué es lo que hay por allí? Bueno, por aquí lo que hay solamente 5 panes y 2 peces. ¿Qué es esto para tanto? O sea, ¿para qué puede alcanzar todo esto? Realmente, nada. Humanamente, realmente era imposible. Imposible poder alimentar a 5.000 personas con solamente 5 panes. La Biblia no registra cómo fue la forma que se iba multiplicando. Simplemente le dio a los 5 vayan y vayan por cada persona, los agrupa de 50, de 10, como usted quiera agrupado, y va repartiendo. No registra si el pan lo iba a picar y se iba multiplicando, no, de ninguna manera. Pero sí dice que pudo alimentar, como lo narra Mateo, 5.000 personas sin contar. Así que Jesús está enseñando a ellos a que deben creer. Por eso hay un texto, creo que está en el Salmo 37:5. Confía en Jehová y él hará. Confía en Jehová y él hará. Por eso el Señor los envió a ellos para que pudiesen darle de comer a cada uno de ellos. Pero para eso tenían que tener fe. Santiago 2:14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Y si su hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y si un hermano, y si alguno de vosotros le dice, y en paz y calentados y saciados, y no le da nada, entonces no sirve. Porque la fe sin obra es muerta. Y eso no quiere decir que, bueno, yo voy a dar y a dar porque quiero, no, de ninguna manera. Tenemos que saber cómo interpretar esto. Realmente, o sea, que es como un requisito. O sea, tú das porque realmente te sale de corazón. Y es como que dice, bueno, yo me bautizo, pero yo no creo. O yo creo, sí, yo creo que Jesús viene, yo creo, pero no me bautizo. O sea, no tiene sentido, porque las dos cosas no son divorciadas. La Biblia dice, el que creyere y fuera bautizado, el que será salvo. Así mismo es la fe y la obra. La obra no te salva, obviamente no te va a salvar, pero es indispensable en nuestra vida. No le dan cosas, sigue siendo no hay cosas que son necesarias, pero el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también esta fe no tiene obra, es muerta en sí misma.
Todo era parte de una prueba para los discípulos. Juan nos ayuda a comprender el relato de la siguiente forma. Cuando alzó los ojos y vio que había venido la gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraré pan para que coman esto? Pero esto decía para probarlo, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan me faltaría para que hubiese toda esta multitud. No bastaría. Pero el Señor dijo: vaya. Vuelvo y repito, no sabemos, no, el no dice cómo, la forma de que se iba multiplicando. Pero dice que las personas se saciaron. Se saciaron tanto. Mire, aquí hay algo importante también que podemos aprender. Cuando nosotros oramos por la comida, yo no sé si pasa en alguno de ustedes, pero hay veces que oramos por la comida que estamos comiendo y sobra la botana. Yo me atrevería que eso sería pecado. No sé si estaría equivocado, pero, o sea, mire, Jesús dice que cuando todos se saciaron, mandó a que recogiesen lo que sobrase. Y recogieron ¿cuánto? 12 cestas. Aún sobró más. Mire, hay una persona que, una tradición navideña, ponían una mesa larga y ahí ponían torta, dulce, todo lo que tiene que ver con la Navidad. Pero la familia no come nada de eso, simplemente lo ponen. Uno iba, agarraba un pedazo de torta, se servía lo que uno quería. Pero a la mañana siguiente estaba casi todo su enterito ahí. ¿Qué hacía la señora? En el mantel blanco, todo para una familia. Tortas buenas, pedazos de pollo, como comen cocinas, pedazos de todos lo tiran simplemente por la tradición. El que llegó, comió. Entonces, Jesús dice que mandó que recogiese todo lo que sobrase. ¿Y recogieron qué? 12 cestas. Y aquí ando yo digo que uno debe cuidar. Y esto es, digamos, mayordomía. Jesús explicó la mayordomía. Entonces, si nos sobró algo, bueno, vamos a ver cómo lo guardamos y para más tarde puede haber un ruidito en el estómago. Bueno, sí, pero no deberíamos botar la comida porque no es bueno. Ante el relato de Jesús a sus discípulos, darle de comer, los discípulos muy probablemente estaban confusos respecto a la solución, pero ellos habían visto los milagros y las señales, los prodigios, y además ellos habían vuelto exitosos de un viaje misionero donde Dios le había usado con poder para sanar a los enfermos, liberar a los demonios. Pero esto era algo a nivel, y Jesús le enseña una lección básica del ministerio: haz tu parte, que yo hago la mía. Así que, hermano, el Señor nos enseña que Él nos dice: haga su parte, haga la parte que le corresponde. ¿Cuál es la parte que nos corresponde? Predicar el Evangelio. El resto se carga el Señor, el resto se carga el Espíritu Santo, de convencer. No tratemos de convencer, de tener digamos, el papel del Espíritu Santo, tratar de convencer a personas para que se lo hacen. No, simplemente hagamos nuestra parte de predicar el Evangelio, de mostrar el plan de salvación a través de la palabra de Dios, a través de la ayuda que uno pudiese dar. Y luego el Señor va a hacer la parte. Él dice ahí: solamente hagan su parte del ministerio y la otra parte la hago yo sin ningún problema. Básicamente, el ejemplo gráfico de cualquier tipo de que nos ayuda a comprender una idea a un concepto, o el concepto que Jesús quiere que ellos entiendan, es que para vivir atendiendo a las multitudes y amar a las multitudes, hay dos palabras que son necesarias durante toda su vida: diligencia y fe. Hay que ser ¿qué? Diligente. Decía un hermano, que ya falleció, el hermano Campo,
Decía, para la predicación del Evangelio se necesitan dos cosas nada más: dinero y disposición. Solamente con esas dos cosas es suficiente para predicar el Evangelio. Es posible que alguien tenga el dinero, pero no tenga la disposición, el interés, o que tenga el interés, pero no tenga los recursos, el dinero, o que tenga ambos, pero no, o como los que lo tienen y se lo. Yo siempre comento esto: la familia Campos son digamos, el 80% de la que construyen la iglesia en Carabobo, la familia Campos, de su sostén personal. Papá, hijo, mamá, todos ellos son los que prácticamente han construido todas las iglesias allá en Campo Carabobo, con su sostén personal. Entonces, hay que tener estas dos cosas: diligencia y fe. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y yo: solamente 2, 5 panes y 2 peces. O sea, tenía que ser rápido, rápidamente, porque ya era el momento de que ellos hicieran su parte, de llevar, de ir hasta donde Jesús les dijo, que después Jesús iba a hacer la parte de él. Y cuando vemos la Biblia, vemos que multiplicó cada uno de los panes, de los peces. Interesante, porque todos fueron, ¿qué cosa? Saciados. Todos fueron saciados, y no solamente eso, sino que también sobró mucho, que realmente nos da esa enseñanza que debemos que lo que sobre debemos que guardar para cada uno de nosotros. Así que el Señor nos invita a cada uno de nosotros a que hagamos nuestra parte, a que cumplamos su ministerio, que no nos preocupemos porque aquel no ha llegado, porque aquel no nos preocupemos por eso. Simplemente prediquemos el Evangelio, que el resto se encarga Dios. Así que el apóstol Pablo, en la carta de su hijo Timoteo, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, que redarguya, que reprenda, que exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amonestarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído, y se volverá a la fábula. Pero tú, sé sobrio, soporta todas las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Este es el llamado que Pablo le hizo a Timoteo, y es el llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Y que, como el tema central de Jesús era la compasión, tú y yo también tengamos compasión y misericordia por aquellos que necesitan. Hay personas que necesitan ayuda, niños. Si nosotros vamos a sacar cuenta ahorita lo que sucedió, ¿cuántos niños no están solos, sin padres, sin madre, sin un familiar que necesita ayuda? Ahí debemos tener la mirada de Jesús, mirarnos como Jesús nos mira a nosotros, sentir compasión, no lástima. Algunas personas confunden la compasión con lástima. No, compasión, misericordia a las personas que necesitan, las viudas, las desamparadas, los niños solos, huérfanos, necesitan de nuestra ayuda. ¿Cómo lo vamos a hacer? No sé, pero Dios, pidámosle a Dios que Dios nos muestre a dónde y cómo debo ir para poder poner en práctica este mensaje de compasión con aquellas personas que lo necesitan.
Así que cuánto en esta mañana, en esta tarde, perdón, les gustaría, con la ayuda de Dios, poder alcanzar a alguien que necesite. Puede ser nuestro vecino, puede ser incluso nuestros propios familiares que aún necesitan de la compasión de Jesús para el reino de los cielos. ¿Cuánto le gustaría? Levantando su mano, dice: Señor, me gustaría poder sentir esa compasión como Jesús lo hizo. Yo quiero invitarte a que te coloques en pie para que oremos. Y allí mismo en su corazón, mientras yo esté orando, en su mente, hable con Dios. Pregúntele, dígale: Señor, ¿qué forma puedo hacer? Muéstrame cómo puedo yo ayudar a alguien. Muéstrame cómo puedo compartir. Porque a veces soy un poco duro, pero muéstrame, suavízame para yo ser compasivo con los que me rodean. Oremos. Cariñoso Dios, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Ayúdanos, oh Dios Padre, a que en cada uno de nosotros podamos ser compasivos. Y muéstranos, Señor, muéstranos dónde está la necesidad, para que, como ejemplo tuyo, Señor, nosotros podamos ir y alimentarlos, Señor. No solamente de alimento, también de ropa, de amor, Señor. Muchas personas están en falta de amor, de cariño. Ayúdanos, Señor, que cada día podamos nosotros hacer tu voluntad. Bendícenos y permite que nuestra vida esté llena de gozo y de alegría, porque tú estás en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Con respuesta del mensaje, busquemos el himno 55. Por favor, de pies. Grande, Señor, es tu misericordia. Grande, Señor, es tu misericordia, nunca termina ni cambia jamás. Tu compasión y bondad no se agotan, tal como has sido por siempre serás. Tú eres el Señor, eternamente fiel. Cada mañana renuevas tu amor. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. El firmamento, el sol y la luna, las estaciones con su esplendor, todos demuestran tu misericordia y testifican de tu gran amor. Tú eres el Señor, eternamente fiel. Cada mañana renuevas tu amor. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Tú me perdonas, me das paz y gozo, con tu presencia
llegas a mí, fuerza, esperanza y las bendiciones, siempre derrama, Señor, sobre mí. Tú eres el Señor, eternamente fiel. Cada mañana renuevas tu amor. Nada me falta, pues todo prometes. Grande, Señor, es tu fidelidad. Oremos, excelentísimo y eterno Dios, ahora que vamos a nuestro hogar, recíbanos con bien, bendícenos, cuídanos, Señor, y tráenos esta tarde nuevamente para alabarte y glorificarte. En el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado, pueden sentarse.